Bien, entonces estábamos hablando un poquito del colágeno, ¿verdad? Jóvenes, el colágeno es un tipo de proteína que proporciona fuerza, es una proteína estructural y de hecho que forma parte del 25 o 35% de las proteínas totales en nuestro cuerpo. ¿Qué significa esto? Que está muy presente en varios tejidos, ¿sí? De hecho, que podemos ver por acá en algunas partes del cuerpo en donde está presente, ¿verdad? Al ser parte del tejido conectivo, componente del tejido conectivo, está presente, por ejemplo, a ver, tejido conectivo es hasta la sangre, ¿sí? Entonces, está presente en el tejido adiposo, en el tejido cartilaginoso, ¿verdad? En la parte de la matriz, también en el tejido óseo, este tipo de tejido, es un tipo de tejido conectivo también en la sangre, también en algunas partes eh, de tejido conectivo laxo y fibroso, ¿sí? Y bueno, entonces digamos de que el colágeno está presente en muchos tejidos, ¿cierto, jóvenes? Hablamos entonces de tendones, cartílagos, matriz orgánica, huesos, incluso también en la córnea del ojo, ¿sí? Entonces, este ubico en nuestro cuerpo, ¿sí? Veamos un poquito la estructura del colágeno. Está conformado por tres cadenas polipeptídicas helicoidales levógiras. Entonces, si se dan cuenta acá, vean, acá va la vuelta como para allá, ¿cierto? Esta vuelta, lo logran ver, jóvenes, esta va la vuelta como en disposición levógira, ¿cierto? Si me voy alejando yo para allá, va como para allá. Y se dice que tiene tres residuos por vuelta, ¿verdad? Tiene tres residuos por vuelta y normalmente el colágeno está conformado por un tipo de estructuras particular o un tipo de aminoácidos que se encuentran como consecutivos. Entonces dice que tiene un 35% de glicina, un 11% de alanina y un 21% de prolina e hidroxiprolina, ¿cierto? La hidroxiprolina es prácticamente una modificación en aminoácido, ¿cierto? Modificación post-transduccional, es decir, después de que se ha formado la prolina, esta hidroxiprolina, pues, o esta prolina se hidroxila, por eso forma la hidroxiprolina. Y de esta forma, la prolina y la hidroxiprolina va a formar el giro de la hélice, ¿cierto? Entonces, la estructura cuaternaria, pues, permite entonces un estrecho empaquetamiento. Normalmente se dice que hay eh, un patrón particular que se está repitiendo, ¿verdad? En el primer aminoácido es glicina, en el segundo aminoácido es prolina y el tercer aminoácido es hidroxiprolina. Y así se repite. Glicina, prolina, hidroxiprolina. Glicina, prolina, hidroxiprolina. Sin embargo, también entra un poquito la alanina, ¿verdad? Que hay un porcentaje del 11% que está presente también. Pero normalmente este es un patrón como particular que se está repitiendo en el programa, ¿sí? Entonces, al momento de que vemos desde arriba, jóvenes, entonces si se dan cuenta, tanto glicina como hidroxiprolina son las moléculas que no pueden estar tanto en las hélices alfa, ¿verdad? Es de las que menos está presente ahí. Pero bueno, entonces aquí está presente mayoritariamente, ¿verdad? Entonces, solamente recuperar esto, ¿verdad? Tienen tres cadenas polipeptídicas helicoidales ligógiras. Sin embargo, estas se enrollan para formar una superhélice dextrógira. Logran ver el enrollamiento dextrógiro que tiene acá. Miren, esto va a favor de las agujas del reloj. Entonces, este superenrollamiento es dextrógero. ¿Cierto, jóvenes? Es dextrógero y va a favor de las agujas del reloj. Bueno, entonces, este también tiene puentes de hidrógeno internamente, ¿verdad? Que se llaman puentes de hidrógeno intercatenarios. En este caso, se dice que las reacciones de hidroxilación van a requerir ácido ascórbico. El ácido ascórbico funciona como una vitamina, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Eh, Así como, por ejemplo, la vitamina B12, B9, B3, de diferentes tipos, B6. Son vitaminas y que no necesariamente nuestro cuerpo las sintetiza, sino que nosotros necesitamos consumirla para que cumpla las funciones necesarias de nuestro organismo, en el caso de las reacciones que así lo requieran, ¿verdad? Entonces se dice que las fibrillas del colágeno pueden formar fibras o fibrillas entrecruzadas, ¿sí? Ahorita veamos cómo funciona esto. Se dice que hay un alineamiento que puede variar entre tejidos. Ah, bueno,
Aquí está la hidroxiprolina, miren, aquí está la prolina y aquí está la hidroxiprolina. Y aquí están los puentes de hidrógeno que se pueden ir formando entre sus estructuras. Vean, aquí tenemos prolina y aquí tenemos los puentes de hidrógeno que se están formando. Normalmente, aquí tenemos una estructura. Aquí tenemos también, esto funciona como que si fuera un cable. Lo ven como que si fuera un cable que tiene como algunas estrías por ahí. Bueno, pues entonces se dice que en esas estrías o en esas cabecillas están algunas interacciones, ¿verdad? Pues sí, normalmente pues son estos vasitos que se encuentran aquí, ¿verdad? Que hay como cabecitas, ¿verdad? Y aquí inicia una molécula para acá y aquí inicia otra para acá. Entonces todo este espacio son como cabecitas o son como las cabecitas de las moléculas de colágeno que están presentes, ¿verdad? Entonces todo esto es una rama. Y si se dan cuenta, este superenrolamiento es dextrógeno, ¿cierto? El superenrolamiento. Entonces, bueno. Entonces el alineamiento pues puede variar un poquito entre tejidos, ¿verdad? Y las estrías se están a cada cuarto de molécula de colágeno, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces están así, ¿verdad? Entonces las estrías están como no rectas, sino que están como un poquito inclinaditas. Pero se ve así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también hace que, imagínense ustedes que nosotros tenemos colágeno en los huesos, tenemos colágeno en diferentes tejidos conectivos, y claro, ¿cuál es la característica de estos tejidos? Pues puede dar fuerza, ¿cierto? Y vean esta estructura que se mira muy fuerte, ¿verdad? Como que si fuera un alambre o algo así. Bueno, jóvenes, algunas patologías a consecuencia de algunas patologías que pueden haber por consecuencia de algunas de estas proteínas fibrosas. Uno es el síndrome de Ehlers-Danlos. Aquí, en esta patología, bueno, sabemos que es un síndrome. Investiguemos o busquemos qué es un síndrome, por favor. Y en este caso, específicamente, busquemos qué nos dice la literatura del síndrome de Ehlers-Danlos. En este caso, hay una sustitución de un residuo de aminoácido con un grupo R grande, uno más grande. Normalmente la sustitución puede ser serina o cisteína en lugar de una glicina en cada cadena. Imagínense ustedes a lo largo de toda de todo el colágeno. Entonces, esto va a provocar una hiperextensibilidad en las articulaciones y algunas hiperextensibilidades que pueden ser letales o ser de por vida. De hecho, que se dice que hay 8 variantes de este síndrome, ¿verdad? Y pues, entre unas variables están esta osteogénesis que es anormal completamente, con una forma anormal, ¿verdad? Miren la posición de las caderas y de las piernas alrededor de las caderas. Y aquí hay como diferentes variaciones, ¿verdad? Yo no sé si alguien tiene la capacidad para hacer eso, pues a mí me llega mi dedo hasta ahí, o sea, ustedes. Pero hay gente que sí, que hacen como muchas cosas, ¿verdad? Pero es por eso que intentan también jalar la piel, ¿verdad? Pues nosotros no podríamos hacer eso. Jóvenes, por favor, investiguen un poquito de las 8 variantes de este síndrome, ¿verdad? Y vean cuál es la diferencia a nivel molecular o a nivel bioquímico, ¿sí? Tenemos acá también la fibroína de seda, es otra proteína. Eh, Esta está producida por los insectos y las arañas. Debíamos platicar un poquito de esta proteína. Esta está conformada por cadenas polipeptídicas que están mayoritariamente en conformación beta. Vean, aquí tenemos las hebras beta para acá, y son hebras y son antiparalelas, ¿verdad? Porque una va para acá, otra para allá, otra para acá, otra para allá. Y así sucesivamente. Eh, estas también son ricas en alanina y también glicina. En este caso se dice que la seda no se estira, pues porque ya está muy extendida de por sí. Eh, yo les he dicho a los alumnos cuando hablamos de esto que intenten tocar en alguna ocasión una telaraña o cuando a veces nos cruzamos con una telaraña y estamos así y no nos la podemos quitar, sino que lejos de eso se nos sigue pegando. Entonces, lo que les he querido decir es como que intentemos estirar la telaraña, vamos a ver qué tanto se puede estirar. Pero bueno, en teoría dice que no se estira, aunque sí es flexible, ¿verdad?
Y pues acá hay predominio de interacciones de Van der Waals entre las hojas que se están llevando a cabo. Entonces tenemos en diferentes disposiciones, y aquí también está para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, y aquí también para acá, para allá, para acá, para allá, para allá, y así sucesivamente, ¿verdad? Imagínense ustedes. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de la fibroína de seda que está saliendo, por ejemplo, en las arañas, ¿verdad? Lo que les decía yo. Y este ejemplo pues ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Aquí se mira como, guau, qué bonito, que no sé qué, pero ya ver la araña y sacar sus telarañas, pues ya de pronto no nos gusta mucho, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un como resumen de las estructuras secundarias y las propiedades de algunas proteínas fibrosas. Vemos acá cómo está la hélice alfa, ¿verdad? Bueno, veamos, aquí tenemos el ejemplo de la alfa queratina, que está presente en el cabello, está presente también en las plumas y en las uñas. Aquí tenemos la fibroína de seda, ¿cierto? Y acá tenemos también el colágeno presente en los tendones, matriz ósea, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de la alfa-queratina, ¿verdad? Que tiene una capacidad de ser como insoluble, ¿verdad? Y que, pues si se dan cuenta, el pelo también contiene normalmente como un tejido graso, ¿no? Entonces tiene como estructuras como protectoras, ¿verdad? Y pues que varían un poquito en el tipo de cabello, pero normalmente eso, ¿verdad? Y aquí el tipo de estructura que las conforma normalmente es una hélice alfa, ¿verdad? Y tiene como algunos entrelazamientos y que tienen puentes de sulfuro y eso le da como cierta rigidez a la molécula, ¿verdad? Si no veamos las uñas. Aquí tenemos la fibroína de seda, pues está suave y es flexible, pero ya no se estira más. Y está conformado por conformaciones beta. Y de último tenemos el colágeno, ¿verdad? Que es pues, más fuerte. Eh, pues este tampoco se escoge. Y bueno, está conformado por una triple hélice, ¿verdad? De colágeno. Eh, las hélices individuales pues, son levógenas y la superhélice es texturógena, ¿cierto? Bueno, cambiamos de tipo de proteínas y vamos a pasar ahora a los anticuerpos. Los anticuerpos jóvenes son un tipo de proteínas que están siendo producidas pues, por algunas células de nuestro cuerpo, valga la redundancia. Hay algunos tipos de leucocitos que se encuentran asociados al sistema inmune. No sé si en alguna ocasión llevaron algo de inmunología, no sé si farmacéuticos o química biológica. Bueno, y si no, normalmente el sistema inmunológico está conformado por, bueno, tiene diferentes formas de defender el cuerpo, ¿verdad? Ahí están las barreras primarias, están las células también que participan en la síntesis de algunos anticuerpos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunas células con sus diferentes funciones, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el monocito, que se diferencia a macrófago después de abandonar el torrente sanguíneo, es decir, que en la célula o en la circulación sanguínea está como monocito y después se va al tejido. Entonces, aquí están los macrófagos. Los macrófagos normalmente tienen la capacidad de comer o introducir grandes partículas y células, es decir, como que viene y como que si se la come y la empieza a destruir, ¿cierto? Eso es lo que hace el macrófago. Y aquí están también los linfocitos. Hay diferentes tipos de linfocitos. Hay linfocitos T y linfocitos B. Los linfocitos B pues, son los encargados de producir y sintetizar anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que son específicas normalmente que atacan a sustancias extrañas o microorganismos extraños que han invadido o que invaden nuestro cuerpo. Entonces los linfocitos B son los encargados de producir anticuerpos específicos, ¿cierto? Ajá. Y los linfocitos T, que estas tienen otras dos subdivisiones, están los linfocitos T citotóxicos y están los natural killer. Estas pues son células que interactúan también con algunas células hospederas de algunos virus o algunas bacterias infecciosas, ¿verdad? Y pues empiezan a atacar o su daño empieza a atacar también las sustancias extrañas, ¿sí? Y de último tenemos las células de helper, que estas normalmente van a interactuar con algunos macrófagos y con algunas citoquinas secretoras, o las interleuquinas o interleucinas que les llamamos, que van a provocar la estimulación tanto de las células T citotóxicas o las T helper.
y también van a provocar la proliferación de las células B. Es decir, todos estos mecanismos son como armamentos, son como los soldados que tiene nuestro cuerpo para poder defenderse, ¿cierto? Los linfocitos B, los linfocitos B son como los productores de todas las armas que nos van a defender, ¿sí? Con esas sustancias extrañas. Y aquí tenemos pues algunas otras funciones de algunos otros, ¿verdad? Como el caso del basófilo, el eosinófilo y los neutrófilos, ¿sí? Bueno, una de las funciones o las aplicaciones que tiene el sistema inmune y que la industria o el humano se ha beneficiado para preservar su especie, digamos, es la respuesta inmune. Bueno, veamos entonces que primero la respuesta inmune, pues hay de dos tipos. Está la respuesta inmune humoral y está la respuesta inmune celular. Cuando hablamos de la respuesta inmune humoral, estamos hablando de algo que viene del latín humor, que significa fluido, como líquido, ¿cierto? Entonces es como la respuesta líquida que se tiene, pero hace referencia específicamente, cuando hablamos de humoral, se refiere como a las proteínas, ¿verdad? Los anticuerpos y cosas así. Después tenemos la respuesta celular también, cuando entra la parte citotóxica, que las células que lo matan. Hay algunos factores también desencadenantes que vienen a partir de las células, ¿sí? Tipo celular. Entonces, normalmente el sistema de defensa es el sistema de defensa contra sustancias extrañas o antígenos, ¿verdad? Eso es un antígeno, una sustancia extraña, y que se puede dar por proteínas solubles, es decir, anticuerpos o inmunoglobulinas. Se dice que las inmunoglobulinas pues, pueden representar el 20% de las proteínas sanguíneas, imagínense ustedes. Ya les había mencionado en alguna otra ocasión de que hay proteínas que están presentes en la circulación sanguínea, ¿cierto? Y una de esas proteínas es la albúmina. ¿Qué porcentaje que dijimos que la albúmina representa en la circulación sanguínea, jóvenes? Creo que lo mencionamos antes en algún momento. ¿Alguien me puede decir? ¿Están ahí? ¿Cómo? Bueno, la albúmina es una proteína mayoritaria que está presente en nuestro cuerpo y que se dice que está en un porcentaje del 50% aproximadamente. Puede variar un poquito, pero entre 45 y 55%. Y ahí, miren, el 20% de todas las proteínas lo tienen los anticuerpos, o sea, es bastante. Y el otro 30% es una gran gama de proteínas que está presente en la circulación sanguínea, ¿sí? Tiene muchas. Entre una de esas está la globulina, bueno, entre otras, ¿verdad? Pero bueno, entonces las inmunoglobulinas normalmente se pueden unir a bacterias, virus o a moléculas ajenas y de esta forma las marcan para que se puedan destruir, ¿cierto? Y esto va a provocar o desencadenar una reacción antígeno-anticuerpo. A eso es que se refiere. Una de las aplicaciones que esto ha tenido es la formación de vacunas, ¿verdad? Normalmente, a raíz de diferentes investigaciones, se dieron cuenta de que em, cuando hay una exposición a algún antígeno o algún patógeno, ¿verdad? Normalmente, pues, no hay una respuesta muy grande en el cuerpo, o a veces sí hay una respuesta muy grande, como por ejemplo algunas infecciones víricas, ¿verdad? Como sarampión, varicela, entre otras, que provocan una respuesta muy grande. Sin embargo, cuando uno en algún momento recibe una segunda exposición, háblese de una exposición secundaria, pues ya la respuesta, ya nuestro cuerpo ya va a reconocer esa infección o ese virus o ese patógeno o ese antígeno. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¡Pum! Ya creó los mecanismos necesarios para poder contrarrestar o para poder atacar. A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos anticuerpos? ¿Alguien se hizo alguna vez anticuerpos para COVID? Bueno, si nos hacíamos anticuerpos para COVID, significaba que y si estaban positivos, nosotros o ya nos había dado COVID o ya nos habíamos vacunado contra el COVID, ¿cierto? Entonces así pasa. Pero bueno, hay diferentes tipos de anticuerpos. Bueno, normalmente los anticuerpos responden a los antígenos. Entonces hay diferentes tipos de antígenos, ¿verdad? Como por ejemplo en el caso de la hepatitis B. La hepatitis B tiene diferentes anticuerpos que nosotros podemos detectar para monitorear pues la infección o la vacunación. Pero entonces ahí sí hay unos antígenos. Si nosotros tenemos los anticuerpos para los antígenos específicos, podemos decir, ah, sí, hay hepatitis B o tiene hepatitis B el paciente. Pero otro tipo de antígeno nos dice que estamos protegidos. Los químicos biólogos, yo no sé si los farmacéuticos y los nutricionistas
tienen o les solicitan que se vacunen contra la hepatitis B. A los QS sí no lo piden porque es uno de los virus que, a ver, por medio de algún accidente ocupacional o porque me pinché con la hoja de un paciente que estaba contagiado, hay un factor de riesgo de contagio. Entonces, digamos y de esos virus o de esas infecciones víricas es de las pocas que tiene vacuna. Una de las pocas, pero es una de las que tiene vacuna y que nos afecta a la población pues, que trabaja con la salud, ¿verdad? Entonces es necesario que nos vacunemos. De seguro que algunos de ustedes que ya estén en prácticas UNESE ya empezaron su esquema de vacunación. Normalmente son 3, ¿verdad? La cosa es que nos dan, pero el objetivo es estar protegidos, ¿verdad? Es mejor tenerlo y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo, y que cuando nos pinchemos, ¡pum!, la sorpresa, ¿verdad? La hepatitis B, pues, se contagia pues, por vía hematógena, se contagia por contacto con fluidos biológicos, ¿verdad? Por reacciones, por relaciones sexuales sin protección, por compartir agujas, de pronto si hay en algunas ocasiones también, ¿verdad? Cuando no se tiene como mucha higiene en la hechura de algunos piercing, algunos, ¿cómo se llaman? Algunos aretes o piercing, pues también por contacto con todas estas agujas contaminadas o por algunas agujas que están contaminadas con el virus o que en algún momento hubo algún paciente o algún infectado que se hizo esto, pues ahí es una forma de contagio también. Las personas que, por ejemplo, se drogan también y están compartiendo agujas, pues son diferentes formas de contagio, como tipo el HIV, ¿verdad? Y otro tipo de transmisión también es vertical, es decir, de la madre al bebé en algunas de estas infecciones. Entonces, si nosotros, o antes, bueno, y algo muy fatal es de que la hepatitis B pues, puede provocar daño hepático muy fuerte, incluso pues podría evolucionar a un cáncer hepático. Es decir, si tenemos la posibilidad de protegernos contra esas cosas, ¿por qué no hacerlo, verdad? Bueno, y luego ahí también aparecerán las personas que no están a favor de las vacunas por las reacciones adversas, pero bueno, la ciencia ha demostrado que más es lo que nos ha protegido que la reacción adversa. Pero claro, todo esto lleva un proceso de investigación también y de aprobación y tiene sus propios protocolos. Bueno, entonces, hablando específicamente de los anticuerpos, estos son oligómeros, vean, oligómeros, si yo digo oligómeros, ya hablamos de que son pocas moléculas, ¿cierto? Oligómeros en forma de Y que se encuentran unidos a glúcidos y pues están conformados por 4 cadenas polipeptídicas y que se encuentran unidos por covalentes o por puentes de sulfuro. Vean, entonces son 4 cadenas polipeptídicas. Este es un anticuerpo, miren ustedes. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos extremos aminoterminales ven en toda esta estructura del anticuerpo? ¿Cuántos extremos aminoterminal ven? 4. ¿Cuántos digo? 4. 4, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos extremos carboxilo terminal ven? 2. 2. 4. 4 también. Vean, si hay 4 aminos, obviamente van a haber 4 carboxilos también. ¿Pero por qué? Porque es una cadena polipeptídica. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, y aquí tenemos otra, ¿cierto? ¿Lo ven? O sea que este anticuerpo se sintetizó a partir de 4 genes o a partir de 4 ARN transcripcional, ARN mensajero, perdón, ARN mensajero y 4 genes, ¿verdad? Entonces, a las que están de color azul o celeste se les llama cadenas pesadas. Y vean que es muy lógico poderlo percibir porque son las más grandes. Las cadenas pesadas, una de cada lado, y las rojas y rosadas son las cadenas ligeras, ¿cierto? Y todas estas, en esta región en la punta, tienen una región variable, V de la cadena ligera, variable o V de la cadena pesada, de heavy, variable de la cadena pesada, variable de la cadena ligera, ¿cierto? Aquí está el extremo aminoterminal en esta región de acá. Y acá tenemos una región, la C se refiere a una región constante o que también se le denomina como cristalizable. Entonces aquí tenemos un fragmento de
constante de la ligera, constante de la pesada, constante de la pesada, constante de la ligera. Aquí tenemos constante, pero de la cadena pesada, ¿verdad? Pero o sea, constante de la cadena pesada 1, 2, 3. Constante de la cadena pesada 1, 2, 3. Y aquí tenemos los puentes de sulfuro, vean, aquí tenemos puentes de sulfuro que unen esas dos cadenas pesadas, aquí tenemos puentes de sulfuro que unen esta pesada con esta ligera, y aquí puentes de sulfuro que unen esta pesada con esta ligera también. Entonces, en esta región acá es variable, ¿por qué? Porque aquí es donde se va a ver específicamente el reconocimiento y la unión hacia las sustancias extrañas. Es como decir que aquí es donde yo voy a tener mis bacterias, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí es donde va a reconocer a las bacterias, ¿verdad? Aquí es donde va a reconocer a las bacterias. Aquí también, aquí en esta región en esa región variable, ¿cierto? Y eso les va a dar la reacción activa en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cada uno tiene un dominio variable y un dominio constante. Ya se lo dije, heavy, light, change, ok. Entonces, el dominio constante y el dominio variable, ¿verdad? Esto es entonces lo que es variable. Entonces, por ejemplo, cuando hay algunos patógenos que se parecen, pero son diferentes, entonces aquí esta es la situación que va a cambiar, ¿verdad? Bueno. Esta es una estructura tridimensional de cómo se puede ver un anticuerpo, porque aquí vemos como las partes del anticuerpo, ¿cierto? Entonces, pero acá podemos ver una estructura como un poquito más real, ¿cierto? Una estructura tridimensional. Sin embargo, pues esto con sus radios de Van der Waals probablemente se mide diferente, ¿verdad? Pero entonces, ¿de qué tipo de estructuras secundarias son las que predominan en esta proteína, jóvenes? ¿Qué tipo de estructuras secundarias tienen? ¿O qué le ven ustedes? Beta. Muy bien, qué bueno que lo ha visto. Entonces, ¿y aquí? ¿Qué son estas cositas rojas que ustedes ven acá? ¿O esas cositas amarillas que ustedes ven aquí? El grupo prostónico. Son los puentes de sulfuro, ¿sí? Que unen una cadena de la otra, pero muy bien. Y acá tenemos, miren, un carbohidrato. Bueno, veamos acá. Tenemos aquí que lo que está de rojo igual son las cadenas ligeras y lo que está de azul son las cadenas pesadas. Podemos ver que aquí viene la cadena ligera de acá para acá, aquí la cadena ligera de acá para acá. Esta es la región variable, ¿verdad? De las dos, o todo esto es la región variable, ¿cierto? Esto y esto acá también. Y acá es donde está el epítopo. Jóvenes, epítopo se llama a la unión o la parte del anticuerpo que se une al antígeno, ¿cierto? Aquí también está el epítopo. Apúntenlo, por favor. Entonces, este es el plegamiento de bueno, los anticuerpos nosotros también los denominamos o los conocemos como inmunoglobulinas. Y entonces el motivo estructural muy conservado que está presente es la clase beta, que ya lo dijo la compañera por ahí, o sea. Y bueno, algo importante también, jóvenes, es el carbohidrato, el compuesto de carbohidrato que puede estar unido también a su estructura. Es un oligosacárido que está presente en los anticuerpos y que a veces también le puede dar como cierta especificidad a algún antígeno al cual se va a unir, ¿cierto? Entonces es como la función que cumplen los oligosacáridos, la cadena de oligosacáridos en, en, en los anticuerpos, ¿verdad? Vamos a ver cuando veamos los sacáridos, son cosas maravillosas. Bueno, aquí tenemos entonces cómo se da la reacción antígeno-anticuerpo. Aquí tenemos el antígeno, ¿verdad? Aquí tenemos el epítopo determinante antigénico. Acá tenemos entonces el anticuerpo, ¿verdad? Las regiones, las ligeras, las pesadas, ¿verdad? Lo que está de amarillo son los puentes de sulfuro que los unen. Entonces podemos ver que los dominios, bueno, aquí hay interacción entonces entre una proteína y su ligando, ¿verdad? Hay dominios variables que se asocian para crear un sitio de unión al antígeno específico o en particular. Normalmente se dice de que estas interacciones antígeno-anticuerpo provocan fuertes interacciones antígeno-anticuerpo. O sea que es muy rápido de identificar o de asociar. Normalmente entonces se dice que
pudiera tener valores de KD tan bajos como 10 a la menos 10 molar. O sea que su asociación es muy fuerte, ¿verdad? Por la baja KD que tienen, ¿cierto? Y bueno, aquí vemos entonces la reacción anticardiovascular que se está haciendo en esta posición. No sé. Bueno, eso es para que lo vemos. Jóvenes, hay diferentes tipos de monoglobulinas. Hay monoglobulinas como esta, que son como monoméricas. ¿Qué significa esto? Que solamente están conformadas por una, por una cadena, ¿verdad? O ¿cómo les puedo decir esto? Por un anticuerpo, ¿verdad? Son monoméricas. Sin embargo, hay diferentes tipos de monoglobulinas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que pueden presentarse de formas diferentes. Pueden presentarse como monómeros, como dímeros o como pentámeros, ¿verdad? Normalmente, entonces, a ver, dependiendo de la cantidad de anticuerpos que tengan, así es como son los polímeros que van a estar presentes. En este caso, tenemos a una inmunoglobulina que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 anticuerpos, o sea que es un pentámero. Estamos hablando específicamente de la IgM, ¿verdad? Que está conformada por 5 anticuerpos. Entonces, están aquí asociados, miren, estos son puentes de hidrógeno los que los están uniendo, ¿verdad? De diferente tipo, ¿verdad? Son puentes de hidrógeno. Y aquí de nuevo las cadenas pesadas, las grises y las cadenas livianas, las cortas, ¿verdad? A ver, ¿qué más les voy a decir acá? Entonces, cada uno, estos anticuerpos pues, pueden funcionar de forma particular, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una tabla comparativa de los 3 anticuerpos, ¿verdad? Según aquí tenemos algunos diferentes tipos de anticuerpos. Entonces, la que estábamos viendo ahorita era la IgM, ¿verdad? Es la pentamérica. De hecho, jóvenes, hay diferentes tipos. Ya les había comentado yo de que son diferentes anticuerpos que se están produciendo y que se producen, de hecho, en diferentes momentos, en diferentes estados de la infección. Entonces, lo que nosotros normalmente vamos a producir después de una infección es la IgM, ¿cierto? La IgM es una de las más populares, tanto la IgM como la IgG. La IgG es una inmunoglobulina monomérica, pues para que lo podamos ver, ¿verdad? Esta es pentamérica, entonces, ¿verdad? Aquí tenemos también a la IgA, que es numérica, o sea, 2. Tenemos la IG, la IgD, que son monoméricas ambas. Entonces, tienen cada una de estas, pues, una cadena pesada característica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que esta tiene una cadena pesada mu, o micro, ¿verdad? Micro decimos, pero es mu. Esta es gamma, esta es alfa, esta es epsilon y esta es delta. De hecho, dependiendo del tipo de cadena que tengan, pues así es su nombre, porque si esta como tiene mu, entonces su nombre es IgM. Gamma, IgG, alfa, IgA, epsilon, IgE, delta, IgD, ¿cierto? Así es como van. Entonces, hay diferentes números de antígenos a los que se pueden unir. Cada uno de estos, miren, jóvenes, es un sitio de unión del antígeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La IgM tiene una capacidad para responder o para atacar a 10 antígenos a la vez, ¿cierto? Pero por sus 5 aminoácidos y cada uno pues, funciona como un pítopo, digamos. El peso molecular, pues obviamente esta tiene 900.000 comparado con esta que tiene solamente 150 y esta que tiene 385, ¿verdad? Sí es considerable. No hay que considerarlo, ¿verdad? También el porcentaje de estos anticuerpos o de estas proteínas en el cuerpo, ¿verdad? Y en los... A ver, sí, en el cuerpo, ¿verdad? O en el suelo. Entonces se dice que la que está más frecuentemente es esta, la IgG. Que la IgG, su función principal es como los anticuerpos de memoria. Son los que van a responder cuando previamente, en otro momento, nosotros ya tuvimos un acercamiento a un patógeno en particular, ¿cierto? Y pues bueno, la siguiente más frecuente es la IgA,
La IgA es el anticuerpo o una inmunoglobulina que nosotros llamamos como secretora. Tiene un componente secretor. Uy, perdón por esa raya toda cruzada, pero bueno. Este es una, es, cuando decimos que es la IgA secretora, ¿qué significa? Que normalmente la vamos a encontrar en algunos órganos secretores, como en las mucosas y en algunas glándulas. Normalmente la IgA predomina, por ejemplo, o identificamos, por ejemplo, IgA contra el Helicobacter pylori, porque el Helicobacter pylori está, por ejemplo, en el estómago, y entonces ahí se produce la IgA, por ejemplo, ¿verdad? Pero en la circulación sanguínea, las que van a predominar son las IgM y IgE, ¿verdad? Pero eso ya depende tiene algunas particularidades, ¿verdad? Eh, Algo más, atraviesa la placenta. ¿Cuál atraviesa la placenta? La única que atraviesa la placenta de todas es la IgM. ¿Pero por qué? Porque es pequeña. De hecho, miren, tiene un tamaño más pequeño que todas, de 150 peso molecular, ¿cierto? Y vamos a ver qué más. Fija el complemento. Ahí, esta es la IgG y la IgM dice que si lo fija. El complemento es una respuesta también parte del sistema inmune que lo que va a provocar es crear una maquinaria alrededor de la célula y ¡pum! Va a abrir unos orificios o la va a perforar, ¿verdad? El complemento. Entonces, pues, estas y la IgM y la IgG pues tienen esa capacidad, ¿cierto? Por eso son como las primeras de batalla. Y la IG, sí. La IgM que es la primaria y luego la IgG. Entonces, también eh, tenemos también, vamos a ver, la capacidad de unirse a la fracción del complemento. Entonces, de algunas otras moléculas, pues la IgM y la IgE en algunas células, en algunos mastocitos o en algunos basófilos. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que, por ejemplo, la IgG tiene capacidad de fagocitar o marca las células para la fagocitosis. Sin embargo, la IgE, por ejemplo, es como una reclutadora que está presente y se eleva especialmente cuando hay una reacción anafiláctica, ¿cierto? Entonces, bueno, a veces hay una prueba que se llama, o que piden en el laboratorio, que se llama mocos, no, perdón, azul de metileno en moco. ¿Pero por qué? Para poder identificar si hay muchos eosinófilos en el moco. Se tiñe y se ve como que si fuera una muestra de sangre, pero ya es un tinte, ¿verdad? Un color. Bueno, entonces, ¿sabes? Así, como tenemos dos diferentes cadenas pesada característica, también tenemos diferente peso molecular, ¿verdad? Y esto pues puede provocar antígenos, reacciones de antígenos de cuerpos de diferente escala, ¿verdad? Y bueno, y por último, las funciones principales de cada una de estas, ya platicamos un poquito de la IgM, pues es participar en la respuesta inmune, es decir, cuando inicialmente yo estoy entrando en contacto con una infección, es la IgM la que va a empezar a actuar, ¿verdad? Y aparte que tenga la mayor respuesta antigénica posible. Bueno, aparte tenemos la IgG, que esta es el principal anticuerpo, ¿verdad? Y participa en la respuesta secundaria. También participa en la neutralización de toxinas y en la opsonización. La opsonización es el proceso por el cual el tejido que se hacen como orificios de las células y de esta forma pues intentan matarlas. Aquí tenemos también, ya les dije yo que se secretaban las mucosas, ¿verdad? Saliva, lágrimas, etcétera. Este es el de las alergias, el IgE, ¿verdad? Por ese lado, caso. Pues sí. Y de último, en la IgD tenemos que esta funciona como un receptor de células B, ¿verdad? El IgD. Bueno, entonces, jóvenes, veamos acá la fagocitosis por un macrófago de un virus unido a un cuerpo. Entonces tenemos acá el virus, ¿verdad? El virus es la cosa anaranjada que vemos. El virus es la cosa como anaranjada, ¿cierto? Y ya vemos de que está infestado, está rodeado por macrófagos, ¿verdad? Perdón, está rodeado por anticuerpos, que son las cositas, las estructuras negras. Esos son los anticuerpos, ¿cierto? Y entonces los anticuerpos lo que hacen es como unirse a ese virus, lo atacan. Sin embargo, viene el macrófago y va a provocar una invaginación de todo esto, ¿no? Y de esta forma, pues ya encerrado, pues lo puede atacar. Ahora eso se llama fagocitosis. Y todo eso posteriormente se puede como reciclar, ¿verdad?
Bueno, pasemos ahora a las proteínas motoras. Las proteínas motoras pues son un tipo de proteínas pero que tienen la capacidad de provocar movimiento, ¿verdad? O que nos permiten como agarrar cosas con mano, traerlas, caminar, hacer fuerza, cargar, etcétera, etcétera. Constantemente pues estamos en constante actividad. Em, Aquí tenemos entonces una de estas proteínas motoras y normalmente entonces estas se van a encontrar en las células musculares, ¿cierto? Específicamente en la miosina y la actina, son dos proteínas las que participan ahí en el intercambio, en el tipo de reacción que están ejerciendo, ¿sí? Entonces, uy, permítame un momentito, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces, retomando un poquito, ¿verdad? Tenemos acá dos proteínas musculares muy importantes. En este caso tenemos la miosina y la actina. Estas proteínas jóvenes participan en la contracción muscular, ¿sí? Estas pues tienen la capacidad de provocar movimientos de organismos, eh, sí, ¿verdad? ¿Me escuchan y me ven todos? Sí, de movimientos de organismos a diferentes niveles, ¿sí? Y esto provoca incluso la migración de orgánulos a lo largo de microtúbulos. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, la cabeza de miosina, que está como de color azulito, y aquí tenemos los filamentos de actina. ¿Y cómo es que esto funciona? ¿Y cómo es que provoca la movilidad? Bueno, tenemos la miosina, pues, o sea, la miosina y la actina son dos proteínas diferentes. La miosina está conformada por 6 subunidades, tiene tienen normalmente dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, ¿verdad? Cada una de las pesadas tiene una masa relativa de 220.000 y las ligeras tienen una masa relativa de 20.000 apenas, ¿cierto? Entonces, están conformadas por hélices en un superenrolamiento levógiro, ¿verdad? Casi similar a la alfa-queratina. Entonces, si se dan cuenta aquí, las dos pesadas son las que están de color rojo y rosado, pues son estas que están acá, miren ustedes. Aquí tenemos los extremos aminoterminales de estas, ¿verdad?
aquí, estos son los anillos terminales acá específicamente. Y aquí tenemos los extremos carboxiloterminales, ¿cierto? Entonces empiezan acá, la cadena y y termina acá. Y entonces aquí está este entrecruzamiento, que es un entrecruzamiento, es, a ver, ¿cómo está aquí? Sí, pues es un superenrolamiento levógiro, pero individualmente pues ya vamos a ver el tipo de dirección que están tomando. Entonces, aquí tenemos pues estas formas, ¿verdad? Que tienen la miosina y la actina, ¿verdad? Normalmente, entonces, aquí hay un dominio extremo aminoterminal, ya se los dije, que es un dominio globular, eso es muy importante. Hay un dominio extremo aminoterminal que nosotros le denominamos como el dominio globular, globular por el tipo de proteína, globular, y aparte está el tipo de proteína como fibrosa, que vamos a identificarlo. ¿Dónde se da la hidrólisis de ATP específicamente? Y es en la cabeza, ¿cierto? Y aquí es en donde está el dominio como donde está el motorcito que provoca el movimiento, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay filamentos gruesos también, ¿verdad? Que tienen como el núcleo de unidad contráctil. Entonces, pues esto es lo que podemos decir del anticuerpo, perdón, de la miosina, ¿verdad? Entonces, normalmente se ve una estructura como estas. Miren ustedes, esta estructura como rosada y que tiene múltiples cabecitas que salen ahí, ¿verdad? Y ya vamos a ver cuál es su función. Aquí tenemos una microfotografía electrónica, ¿verdad? De cómo se puede ver. Aquí tenemos, esto es una escala de 20 nanómetros. Recordemos las otras dimensiones que hemos visto, y esto tiene 2 nanómetros, etcétera, etcétera. Entonces, aquí tenemos las dos hélices súper enrolladas, ¿verdad? Similar a los filamentos de la alfa-queratina que habíamos platicado antes. Bueno, entonces, aquí tenemos la cabeza, aquí tenemos como el talo, ¿verdad? De la miosina, todo esto es el talo y aquí salen las cabecitas, ¿verdad? Y bueno, esto es en el caso de la actina. Entonces aquí tenemos, miren, las cadenas que están de color azules son las cadenas ligeras, que son 4. 1, 2, 3 y 4. Son entre azules y celestitas. Y las otras son las cadenas pesadas, pues claro, se ven como súper grandísimas. Y aquí tenemos entonces la actina. La actina es la otra proteína, es una actina monomérica. Vea, monomérica lactina, es decir, que cada cosita de esas es una proteína, ¿cierto? Sin embargo, pues esta actina monomérica pues se va a unir con más actinas, de un peso de 42.000 aproximadamente, y de esta forma, perdón, valga la redundancia, compone a la actina G, ¿verdad? Veamos entonces que normalmente esta puede estar presente en polímero, entonces, ¿verdad? En polímero nosotros le llamamos actina F. Entonces, miren, la actina monomérica tiene una masa relativa de 42.000 y nosotros la denominamos como actina G. Y cuando ya está en forma de polímero o cuando ya se ha unido varias, ¿verdad? Ya se llama como actina F y es la actina filamentosa, ¿sí? Entonces, la actina F va a formar algunos filamentos delgados en conjunto con otras proteínas, que aquí las vamos a llamar a la troponina y a la tropomiosina, ¿sí? Estas tienen funciones como particulares muy específicas. Bueno, entonces, miren, estas globulinas, la actina G, pues es como sencilla, digamos, ¿verdad? Aquí tenemos un filamento de actina y aquí tenemos las unidades de actina G, ¿verdad? Vamos a ver cómo se acá. Sí. Entonces, se dice que cada monómero de actina del filamento delgado puede unirse fuertemente y de manera específica a una cabeza de miosina, sí, la proteína que vimos anteriormente, a esta proteína, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que sucede eso? O sea, vea, aquí tenemos la cabeza de la miosina, aquí tenemos el filamento de actina, y bueno, este es como un modelo espacial de los filamentos de actina con cabezas de miosina, y es donde se está dando la interacción. Entonces, hablando específicamente, estas proteínas, la miosina y la actina, están presentes en el músculo esquelético, ¿verdad? Y consiste entonces en fibras musculares paralelas. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada fibra es una única célula multinucleada de gran tamaño, de aproximadamente 20 o 100 micras de diámetro, ¿verdad? Es como bastante grande. Cada fibra entonces tiene 1000 miofibrillas formada de filamentos gruesos y delgados.
Y aquí vemos también que el retículo sarcoplasmático la rodea, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que va a funcionar? Jóvenes, cuando hablamos del sarcómero nos estamos refiriendo, es el citoplasma de las células musculares estriadas, el sarcoplasma, perdón, el sarcoplasma es el citoplasma de las células musculares estriadas, es decir, los miocitos esqueléticos y también no solamente esqueléticos, hacemos referencia al músculo, pero también de los cardiomiocitos, es decir, las células musculares del corazón, ¿cierto? Y el sarcoma entonces es la unidad estructural básica del músculo, es como decir, la célula muscular individual que cumple una función específica, como lo es la nefrona al riñón, ¿verdad? O la neurona al sistema nervioso, ¿verdad? O el hepatocito al hígado. Es el sarcoma, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que dependiendo del estado, o se encuentre relajado, o que se encuentre, ¿cómo se le dice? O que se encuentre contraído, es como el músculo, ¿verdad? De repente estamos así, pero de repente lo hacemos fuerte o lo endurecemos, entonces ya está contraído, ¿cierto? O a veces estamos así, o de repente lo jalamos, entonces de esa forma pues va variando un poquito la forma que están disponiéndose estos tipos de proteínas. Entonces, si se dan cuenta acá, veamos aquí tenemos el sarcoma está específico, separado por cada disco Z, ¿verdad? Que también nosotros vemos en el disco Z acá. Y bueno, acá tenemos también una línea M, ya vamos a ver a qué se refiere la línea M más adelantito. Y tenemos también una banda I, ¿verdad? La banda I pues es la que está como rodeadita por este disco Z, ¿verdad? Vamos a ver a qué hace referencia a esta. Entonces, banda I y banda A, la banda A es toda esta, ¿verdad? La banda A. Y que está como más oscurita, ¿cierto? Más que la banda I, ¿verdad? Entonces, este tiene su motivo y su razón de ser. Y bueno, eso de momento. Veamos, entonces aquí tenemos una miofibrilla que está a lo largo de todo este tejido, pero después estas miofibrillas van a juntarse entre sí, van a formar bueno, son miofibrillas todas, ¿verdad? Pero luego va a formar componentes pues con un nivel más alto de complejidad. En este caso estaríamos hablando de la fibra muscular. Si se dan cuenta, esta fibra muscular pues está rodeada de algunos componentes pues de la sangre, ¿verdad? Tiene aquí capilares sanguíneos, hay acá núcleos, ¿verdad? Acá. Entonces, bueno, esto es como por decir una generalidad del músculo esquelético. Entonces, vamos a ver. Ah, el retículo sarcoplasmático pues va a rodear, o es como decir el retículo endoplasmático, pues rodea a estos filamentos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se acaba el proceso de la contracción muscular? Tenemos que hay filamentos asociados, ¿verdad? La actina y la miosina. Lo que nosotros vemos de color amarillo, ¿a qué forma tiene? A la actina, ¿cierto? Filamento de actina. Y acá lo rojo pues es la miosina. Eh, Acá entonces se dice que la contracción se produce por el deslizamiento de los filamentos gruesos y delgados entre sí. Pues se dan cuenta que esta es la actina y de repente viene la miosina y se une acá, pum, y de repente da un golpe de fuerza y va a jalar a la actina, ¿cierto? Y luego otra vez la separa o hace aquí y luego otra vez viene para acá y así sucesivamente, ¿cierto? Así es como se está dando la contracción muscular, pero bueno. Entonces aquí tenemos un filamento relajado, ¿verdad? Dijimos de que el sarcómero está separado por los discos Z, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos las bandas I, que son estas que están aquí, bandas I, que son todas estas como grandecitas, y en el centro están el disco Z, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos un filamento delgado, y bueno, y aquí un filamento un poquito más oscuro. Entonces, normalmente tenemos los filamentos asociados y luego hay una contracción, ¿verdad? Y esto pues va a producir o va a provocar el deslizamiento de los filamentos gruesos y delgados entre sí, ¿cierto? Y cada filamento grueso está rodeado por 6 filamentos delgados. Pues qué interesante esto. Pues si nosotros lo vemos acá, aquí tenemos un filamento de miosina, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, hasta 6 filamentos de miosina, ¿cierto? Alrededor de él. Entonces,
al momento de que se contrae, pasa esto que les digo, vean, y después se quedan como por acá. Entonces el disco Z se encuentra aquí, vean, el disco Z está aquí, el disco Z, y aquí el disco Z después de la contracción quedó más cerca entre sí, ¿cierto? Más como angosto. Entonces la banda A que habíamos visto acá, y aquí está la banda I, ¿verdad? Al momento de hacerla chiquitita, bueno, pues se hace chiquitita y esta se ve de una coloración determinada en los microscopios o en las fotografías electrónicas que hemos visto, ¿verdad? Y es lo que está formando entonces las líneas I, las líneas M que son las que estamos viendo acá, ¿verdad? La línea M entre la banda A. Entonces, normalmente nosotros llamamos la línea M pues porque únicamente se refiere al filamento de miosina que va a estar allí, ¿cierto? Porque ni por más contraído que esté, esto es miosina, ¿cierto? Esto que está acá, acá, acá. Y bueno, entonces vamos a ver un videito de cómo es que funciona eso, pero bueno, eh, vamos a ver el videito de una vez ahorita. Va, listo, pues joven, me avisan si se escucha con algún chiquecito o algo así. Mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico,
y la energía liberada reactiva la cabeza de miocina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de lactina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de lactina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces, la cabeza de miocina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Listo, jóvenes. Pues entonces, pues el video nos acaba de ejemplificar muy bien cómo es que se está dando este proceso, ¿verdad? Entonces, normalmente se va a unir el ATP, ¿verdad? Bueno, primero pues hay presencia de calcio que va provocando estos cambios en estas otras proteínas, ¿verdad? Y que van a liberar los filamentos de actina, o sí van a liberar a la actina, ¿cierto? Después entonces se une el ATP, ¿verdad? A la cabeza de la miocina que va a provocar entonces una disociación, ¿verdad? Y pues posteriormente va a haber una hidrólisis, ¿verdad? Se va a dar una transformación o se libera el fosfato inorgánico y al momento que se está liberando el fosfato inorgánico se da un golpe de fuerza, ¿verdad? Que permite el ataque, pues que permite que se pueda como atacar más que atacar, que pueda provocar este golpe de fuerza como atraer a la actina y de esa forma pues se pueda dar el cambio, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, jóvenes, es un proceso como muy dinámico, ¿verdad? Imagínense ustedes que a qué nivel y a qué escala esto se produce. Es decir, cuando yo estoy moviendo, cuando estoy haciendo algún tipo de ejercicio, cuando estoy haciendo desplantes o lo que sea, eh, esto se está repitiendo muchas veces. Y es de ahí que nosotros entonces tenemos que nutrirnos adecuadamente, eh, no solamente nutrirnos a nivel como de macromoléculas, como decir proteínas, carbohidratos, lípidos, no, hay componentes pequeños que también necesitamos, como el calcio, el magnesio. Pues entonces, cuando hacemos ejercicio, pues también nuestro cuerpo necesita recuperarse, el fosfato, el descanso, pues todo eso, ¿verdad? Entonces, pues así es como se está dando la contracción muscular. Y bueno, jóvenes, no sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento en esta clase de las funciones de las proteínas. Bueno, si no, pues son las 18:52. Vamos a ver. Listo. Sí, ahorita les voy a compartir el video. Ahí la asistencia, muchas gracias. Y ahorita lo voy a dar tu noche. Ahí está, ahí les compartí el link del video. Y sí, vamos a tomar la asistencia. Gracias por el recordatorio.
Hoy estamos fecha 15. Bueno, ya estamos a la mitad del curso, a menos de la mitad ya. Bueno, ya vamos a terminar todo. Interesante, no, no todavía falta. Vamos a ver. Solo quiero hacer una cosa. A ver, bueno, vamos con López, Erika Alejandra, Presente.